Si estás viendo esto es porque compraste el ebook y decidiste tomarte en serio tu primer año de facultad. Así que te felicito y te cuento un poco de qué va a ir esta charla complementaria al ebook, ¿sí? Allá vas a tener muchos ejercicios, mucha información, muchos datos y esta charla es un poquito más cercana, ¿sí? Vamos a tratar de abordar algunas historias que me pasaron a mí, que le pasaron a conocidos, como para bajar a tierra todo ese contenido que encontraste en el ebook. Este contenido surge a partir de mi experiencia como docente hace más de 10 años y de cruzarme con alumnos tanto en secundaria como en universidad que tenían miedo a enfrentar ese primer año de la facultad con todo lo que eso conlleva. También me hubiera gustado a mí en su momento, cuando empecé a estudiar allá por el 2010, de haberme encontrado, ¿sí? Con un ebook o con alguien como yo que me pudiera dar algunas pistas, algo de información que me pueda ayudar en este camino. Así que allá vamos. En esta charla, como dije, te vas a encontrar con ejemplos reales, con información extra al ebook y vamos a tratar de ampliarlo. Vamos a dividirlo en 5 pilares principales. En el ebook vos tenés 10 capítulos, acá lo vamos a dividir en 5 pilares principales. La mayoría arranca mal el primer año, pero no por una falta de inteligencia o de capacidad. La mayoría arranca mal porque no se supo organizar desde el primer momento. Para contarte una historia de un amigo que le ocurrió en su momento, él era buen alumno en la secundaria, ¿sí? Le iba bien, no se llevaba grandes materias, capaz una o dos. Después se recibió, estudió administración de empresas en la UBA, hoy le iba muy bien en su laburo, todo impecable. Pero cuando repasamos juntos esa carrera, lo que más le costó a él fue el primer año. En el CBC tenía las materias más bajas, en el CBC tuvo que, no llegó a recursar, pero tuvo que dar parciales de nuevo, tuvo que ir a recuperatorios, ¿sí? Y se encontraba bastante frustrado. Por suerte, él tuvo la oportunidad en su momento de no estar trabajando, lo cual tenía más tiempo para estudiar. Pero ese más tiempo, ese tiempo extra que tenía, no lo podía traducir en una mejora en su estudio. Así que acá tenemos la primera clave, no es la inteligencia. En el primer año lo que te va a salvar es la organización. El primer error es creer que la secundaria funciona igual que la facultad. Son dos mundos completamente diferentes. Seguramente lo sepas, en la secundaria capaz estudiabas un día antes o 2 días antes, les pedías los resúmenes a otro y capaz que te servían. Todas esas cosas ahora no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque en la secundaria hay una estructura externa que te acompaña. A ver, tenés a tus docentes mucho más cercanos, preguntándote cosas todo el tiempo, siguiéndote bien de cerca, tenés preceptores, tenés directivos que a la primera que te alejas un poquito, capaz llaman a tus padres. En la secundaria estás como mucho más acompañado, ¿sí? Tenés un feedback permanente. En la universidad, esa estructura externa no está y tenés que empezar a construirla vos. Generar una estructura interna, tener nuevos hábitos, exigirte a vos mismo, ordenarte a vos mismo, no va a venir nadie de afuera a ayudarte. Y ese primer paso en general es lo que más cuesta. En la facultad tenés más ritmo, tenés más contenido, tenés que leer mucho más en tu casa, tenés menos evaluaciones, pero esas evaluaciones son mucho más pesadas. Vas a tener seguramente 2 parciales por cuatrimestre, llegado el caso vas a tener final, y esas cosas no se resuelven de un día para el otro. Es clave entonces planificar, tener un aprendizaje autorregulado y un monitoreo continuo de todas las actividades que vayas haciendo. Que quede claro entonces que la facultad no es más difícil, pero sí es muy diferente. Por eso, como viste en el capítulo 1 del ebook, es clave que le des bola a esas estrategias pedagógicas que te dejé por ahí. Después vas a tener que adaptarlas a tu perfil. Yo ahí te di aproximadamente 10. Bueno, depende de tu rutina, depende de tu perfil de estudiante y todo, vas a poder adaptar 4, 6, 8. Lo importante es que seas sincero con vos mismo y que empieces un pequeño cambio. Un pequeño paso en esa dirección es fundamental para obtener resultados. Vamos ahora con el pilar número 1, la organización. Para empezar te cuento otra pequeña historia. Este fue de un amigo, vamos a cambiarle el nombre, se llama Nicolás. ¿Qué le pasaba a Nico? En la secundaria estudiaba un día antes, 5 horas capaz para una prueba y le funcionaba. Quiso hacer lo mismo cuando empezó la facultad, quiso en el primer parcial hacer lo mismo y el día anterior juntar todos los apuntes y ponerse a estudiar. Y no solamente le fue mal, sino que colapsó. ¿Sí? Porque te sentís abrumado de la cantidad de contenido que tenés, no podés conectar las ideas. ¿Qué le dejó claro en este caso a Nico? Y es lo que te quiero transmitir a vos. Es clave laburo espaciado, no todo el último día. Un poquito cada día es muchísimo mejor. Por ejemplo, un alumno que estudia un día 6 horas es mucho menos efectivo que uno que estudia 1 hora durante 6 días. Es más, te diría que estudiando media hora, 6 días, haces más que un día y 6 horas. Así que esa proporción tenés que tenerla bastante en claro a la hora de preparar tu primer parcial o tu primer final.
Pensá lo mismo si sos una persona que entrena, por ejemplo. Una cosa es ir 3 veces por semana 1 hora y otra cosa es querer el sábado meterte 3 horas en el gimnasio y hacer de cuenta que es lo mismo. Y hablando de tiempo, lo que tenés que hacer es aprender a gestionarlo para no cargarte cognitivamente. Entonces, lo que lees no te entra, no te queda, te empezás a marear, te empezás a sentir frustración, ansiedad, y el resultado de eso es lo que no queremos que suceda. Internarte un sábado no va a hacer que zafes la materia ni que aprendas lo que no pudiste aprender en la semana. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es, como dice en el ebook, la diferencia entre estar ocupado y estar organizado. Estar ocupado es esto, estar estudiando 6 horas seguidas. Eso no sirve. Estar organizado es tener un plan, es decir, bueno, hoy leo un capítulo, me hago este resumen, mañana leo este otro capítulo, me hago un resumen de a poquito y después sí haces un repaso general, por ejemplo. Y recordad siempre lo que dijimos al principio. La facultad no castiga la falta de inteligencia o las dificultades para aprender. Castiga la desorganización. Organizarse no es ocupar más tiempo, es distribuir mejor las tareas. Si reducís la carga, si fragmentás las tareas, si priorizás lo importante, si creas rutinas simples y si transformás las horas de estudio en horas de aprendizaje, ya tenés la mitad del camino hecho. Y estos pequeños cambios, pequeños en acciones pero muy grandes en resultados, es lo que separa a alguien que sufre el primer año de alguien que domina el primer año de la facultad. Vamos con el segundo pilar. Está claro que nadie tiene ganas de estudiar todos los días. Lo mismo le debe pasar también a los que entrenan, volviendo al mismo ejemplo de antes. Uno no tiene ganas todos los días de hacer algo, pero ahí la clave es la disciplina, es la constancia, es el sistema. Está claro que la motivación va cambiando a lo largo del año, pero el sistema tiene que mantenerse. Hay cosas que nos van pasando en la vida que a veces nos hacen ir un poquito más despacio, quizás tengas periodos en los que faltes un poco a la clase porque te pasen cosas por fuera, lo que sea, pero bueno, vos lo que nunca tenés que negociar es tu manera de organizar, tu manera de dedicarle tiempo a la facultad. Como en todo, en la facultad, si dependés de las ganas, perdés. Pero si tenés un sistema, avanzás igual. En el ebook viste un montón de recomendaciones, un montón de maneras de organizarte. Vos tenés que encontrar la que a vos más te sirva. Una de las opciones es todos los días ponerte una franja horaria para estudiar, y en esa franja de estudio priorizás obviamente, como viste en el ebook, lo que es un poquito más urgente, lo que tiene más cantidad de material para leer, y después le dedicas un tiempo a otras materias. La clave es ir haciendo un poquito siempre de cada cosa. En lo personal, a mí lo que siempre me funcionó, incluso desde la secundaria, es el momento después de la clase. A veces uno está volviendo en el transporte público, en el bondi o en el tren, y está bueno agarrar lo que viste en esa clase, repasarlo 15 minutos, y eso ya es fundamental. O también lo puedes hacer antes de entrar a la clase, repasar lo que viste en la clase anterior. Eso va haciendo que se mantenga en tu memoria ese conocimiento y que en el correr del tiempo ya se te quede en la memoria a largo plazo. Eso es fundamental. Entonces, si te tengo que decir, el consejo que a mí más me sirvió es eso. Apenas termina la clase, un repaso cortito de 15 minutitos, te juro que es mucho más que 1 hora al fin de semana. La clave de este pilar es entender que no necesitas hacer mucho. Lo que necesitas es nunca cortar. Un sistema mínimo y repetible convierte la constancia en hábito, y eso evita esa montaña de cosas por hacer que en el primer año nos terminan abrumando y en algunos casos nos llevan a abandonar una materia o abandonar una carrera. La constancia pequeña y sostenida vence a esas hazañas que a veces intentamos de pasarnos 12 horas en la madrugada leyendo para aprobar un examen. Vamos con el pilar 3, estar al día. Y vamos a retomar algo que comenté antes, que tiene que ver con la curva del olvido. Esto no funciona solamente para estudios, funciona para todo. Las cosas que nos van pasando en el día a día, las cosas que nos piden en el día a día, obviamente que se quedan en la memoria a corto plazo. Y después de un par de horas nos vamos olvidando esos pedidos que nos hicieron. ¿Cuál es la manera de recordarlos? Repetirlos. Con el estudio pasa lo mismo. Si vos el lunes tenés una clase, estás en la clase, el profesor explica, vos sentís que entendés y está todo bien, eso en una semana se te olvida el 80%, quizás un poco más del 80%. Entonces, la clave para evitar eso son repasos espaciados. Si vos lo que viste el lunes, como te dije, después de la clase, lo lees un poquitito, el martes volvés a leer esa hoja por encima, ¿sí? Y volvés a tratar de conectar con ese contenido y a tratar de unirlo a otros que hayas visto. Y el miércoles un poquito más, vas a ver, como ves en el gráfico, que la curva se aplana bastante.
Entonces no perdés el 80% de la información, te quedás con la mayoría. Y entonces, después cuando llegue el momento de rendir un examen, no vas a tener que pasarte 6 horas estudiando esa misma noche, porque ya vas a tener gran parte del contenido en la memoria a largo plazo. Entonces, si no repasás, lo olvidás rápido. Esto pasa con todo. Queda claro entonces que reaprender lleva muchísima más energía que mantener. Lo único que quiero aclarar, que en esos 15 minutos que hagas de repaso tenés que estudiar bien. ¿Qué quiere decir estudiar bien? Bueno, alejado de pantallas, concentrado en lo que estás leyendo, tomando apuntes si necesario, uniendo ese contenido con otras cosas que hayas visto, es decir, apropiarte de verdad del contenido. No mucho tiempo, ya lo dijimos, 10 minutos, 15, pero bien, concentrado. Y una frase que a mí me encanta es que estar al día no es ser responsable, es ser estratégico. ¿Recordad? Vamos con el pilar número 4, los vínculos. En el ebook se habla tanto del vínculo con tus pares, o sea, con otros estudiantes, como con el vínculo con tus profesores. En este caso vamos a puntualizar con nuestros pares, ¿sí? Con nuestro grupo de compañeros. Esto está hiper estudiado, ¿sí? Lo dijo Vygotsky, pero está a la vista, que estudiar con un otro es muchísimo mejor. ¿Por qué es muchísimo mejor? Porque a través del intercambio, de la explicación, del ida y vuelta, de la discusión, los contenidos ingresan de una manera mucho mejor y aparte podemos aprender también de ese otro, de cómo se expresa, de las conexiones que haya podido hacer esa otra persona. Así que trabajar en grupo es vital. Si sos una persona un poco más introspectiva, más cerrada, no es que te propongo que vayas y te hagas amigos de todo. Pero lo que sí digo es que trates de ser un poquito más abierto. Capaz con una persona, capaz con el profesor, a través de mails o lo que sea, pero abrirse y entender que con otro llegamos más lejos es algo clave en el mundo facultativo. La clave de trabajar en grupo es que vos entendés mejor un tema cuando lo podés explicar a un otro y también nos pasan que el otro ve cosas que nosotros no vemos. Lo que tenés que hacer también es elegir bien a esas personas. Todos tenemos también un amigo que es un poquito más vago o lo que sea, no te pido que lo apartes, ¿sí? Podés ir de la mano con él, pero hay que poner ciertas reglas que ayuden a que el grupo funcione mejor y que necesite también menos tiempo para obtener mejores resultados. Lo ideal sería que el grupo sea un grupo responsable, que no boludeen tanto y que en el momento de encontrarse cada uno ya vaya preparado. Pueden dividirse los temas, pueden dividirse una unidad cada uno y después se la explican entre sí. Eso es fundamental porque te ahorra a vos hacer una lectura profunda de un texto capaz, se la delegás a otro, él te la explica y después vos con una lectura superficial podés cerrar ese tema. Imaginemos cómo debería ser ese grupo ideal. En el ebook lo profundizo un poquito más. Hay dos diferencias entre lo que es un grupo productivo de lo que es un grupo caótico. El grupo productivo es este, ¿no? El que tiene quizás un líder o dos líderes bien marcados. Entiéndase como líder alguien que va organizando todo, que dice, bueno, nos juntamos acá, vos llevas tal cosa, a tal hora, el que lleva el registro de las cosas. Eso sería un líder de un grupo productivo, ¿no? Un grupo caótico es el de, bueno, nos juntamos en tal lado, llegan todos a cualquier hora, no prepararon nada, capaz que no tenés el material, arranca la juntada y nos ponemos a ver reels o a boludear o a hablar de fin de semana, que eso está perfecto, ¿sí? Pero la clave cuando estamos estudiando es que sea poco tiempo, pero aprovecharlo al máximo. Entonces, entendamos bien esas diferencias. Todos los detalles ya los habrás visto en el ebook. Si elegís bien el grupo, vas a ver que en un grupo organizado, te vas a juntar, capaz poco tiempo, y vas a sentir que de verdad que aprendiste, que sumaste cosas. Y en un grupo caótico, capaz que te divertís, pero vas a estar 4 o 5 horas y no van a haber cerrado ni siquiera una idea. También en un grupo mucho más organizado lo que pasa es que se van corrigiendo de buena manera, van construyendo saber a partir del otro. Y en un grupo caótico parece que es como un barco más a la deriva. Puede sobrevivir, pero se hace mucho más cuesta arriba. Sobre el vínculo con el docente hablé ya en el ebook, pero hay algo que quiero que quede claro. Los docentes estamos y elegimos esa profesión para ayudarlos a ustedes, para aportarle valor, para aclararles dudas. Así que estoy seguro que la gran mayoría de docentes se van a sentir bien si sienten que vos te acercás y que les planteas tus dudas, que mostrás interés en la materia. Mientras sea todo genuino, el docente lo va a valorar y sin dudas que te va a ayudar y eso te va a hiper beneficiar. Algo que quiero que quede claro también de esto es que no hace falta ser amigos o mejor amigos de la gente de la facultad, ¿sí? Es ser buen compañero, ser como un aliado estratégico. Vas a tener la suerte de que algunos sí te acompañen el resto de tu vida, por lo menos muchos años y se conviertan en amigos, pero no es necesario. Lo importante es ayudarse mutuamente y juntarse porque tienen el mismo interés y los mismos objetivos. Y para cerrar,
quiero decir que si bien la universidad parece algo individual, es en realidad un entorno social. Y como en la vida, las cosas se hacen más fáciles y también son más lindas si se hacen con un otro. Ahora vamos con el quinto pilar, que es la mentalidad. Algo clave en la vida, en el deporte, en todos lados. Porque una carrera universitaria, ¿sí? La facultad no es, aunque la palabra lo diga, no es una carrera, es una maratón. Entonces, en todos esos años, en todo ese camino, te vas a encontrar con un montón de altibajos. Está lleno de gente que se recibió hiper contenta y es feliz profesionalmente, pero que en un momento pensó en abandonar la carrera. Esas cosas nos pasan a todos, porque obvio, hay momentos de mucha presión, hay momentos en los que te frustras, hay muchas personas que son perfeccionistas y a veces ese perfeccionismo no nos deja avanzar. Porque como queremos ser perfectos, sacarnos la mejor nota y que sea todo impecable, a veces ni siquiera avanzamos, no damos ni un paso por miedo a fracasar. También te va a pasar de sentir muchas veces que no te alcanza el tiempo, de que nunca vas a poder llegar a lo que te piden. Y eso es un poco por falta de organización y un poco porque la vida también nos exige de una manera bastante alta, ¿sí? Ni hablar si tenés que estudiar y trabajar. Es importante que puedas entender cómo es tu situación particular y no compararte con el resto. Porque vos no podés ponerte en la misma bolsa si estás trabajando y estudiando que alguien que solamente está estudiando. No podés ponerte en la misma bolsa si, no sé, si vos estás a cargo de una familia que otra persona que no lo está. Cada uno tiene su maratón, como me gusta decirle a mí, y tiene que enfocarse en uno. ¿Sí? No compararse con los demás. Algo muy difícil en esta época, ¿no? Obviamente, abrimos las redes sociales, estamos todo el tiempo hablando y comparándonos con otros. Pero bueno, lo importante es tratar a la larga de enfocarse en uno y mirar el progreso que va teniendo uno. Por eso, como te decía también en el ebook, es clave ir documentando todo. ¿Sí? Esos pequeños logros que vamos teniendo también es clave, hay que celebrar. A mí, por ejemplo, yo primero estudié periodismo y después mi segunda carrera, que fue letras. Cuando la arranqué, estaba también trabajando, sabía que no le iba a poder dedicar mucho tiempo. Y si daba todas las materias que el plan proponía por año, que eran creo que 8 o 10, no me acuerdo, sabía que iba a colapsar. Y capaz que zafaba en la facultad y me iba a ir bien en la facultad, pero iba a descuidar otros aspectos de mi vida, no sé, mis amistades, el amor, la familia, el deporte. Esas son elecciones que uno tiene que tomar. En mi caso, por ejemplo, el primer año decidí dar menos materias. Después, cuando me fui acomodando, entendí que podía, entendí cómo funcionaban las cosas, el año siguiente di un poquito más. Alguna materia la pude dar libre. ¿Sí? Cada uno tiene que ir armándose su propio camino. En este caso también es muy diferente a la secundaria, ¿no? Que nos imponen una cantidad por año y tenés que darla sí o sí. No, la facultad puedes ir ajustando. Va a haber momentos en los que puedas dar más materias, va a haber veranos en los que capaz no te vas de vacaciones y decís, bueno, meto una materia de verano, y hay otros momentos en los que no. Acordate, es una maratón, no es una carrera. Y como estamos hablando del primer año, algo clave también es entender la importancia del proceso y no del resultado. Sí, ¿te acordás la historia que te conté de mi amigo que en el primer año recursó alguna materia, que le fue mal en parciales, que tuvo las notas más bajas? Bueno, si él se quedaba con eso, capaz hubiera pensado, se hubiera frustrado y capaz hubiera pensado que no era para él, que tenía que cambiar de carrera o ir por otro lado. Bueno, no. Hay que confiar en el proceso, en el largo plazo. Es un desafío de nuestra era y sobre todo en el mundo del estudio. Recordad que el primer año es de adaptación y no mide inteligencia. Y como le pasó a mi amigo, hay que tratar de alejarse de esa idea de que si me cuesta no es para mí. No, capaz que te cuesta y tengas que poner un poquito más de energía, pero eso no significa que no sea para vos y que tu elección haya sido incorrecta. Una carrera no es para vos si sentís de manera sostenida una frustración, si sentís que ninguno de los temas que te dicen te llama la atención, si nada te interesa. Si estás leyendo un texto y te interesa, te cuesta, pero te interesa, te gustaría saber de él y poder comprenderlo mejor, bueno, estás por el camino correcto. Hay que ajustar un poquito las técnicas de estudio, pero hay que ir por ahí. Ahora, si sentís sostenidamente que te aburren los contenidos que ves, que no sentís admiración por personas de esa carrera, por especialistas de esa materia, bueno, ahí quizás sea momento de repensar. Pero este camino que estás haciendo ahora, viendo este video y leyendo este ebook, te va a servir para cualquier carrera que vos elijas emprender. Adaptarse lleva tiempo y es normal. Adaptarse a la universidad es aprender nuevas reglas, es aprender a autorregularse, es aprender a vincularse de otra manera tanto con los profesores como con nuestros pares, es aprender a priorizar contenidos, a organizarlos, a cambiar de rutinas. Y todo este proceso claramente no es lineal. Va a haber altibajos, va a haber avances, va a haber retrocesos. La clave, como siempre digo, es mantener
el rumbo largo, mantener fijo la mirada en el horizonte. Bueno, y ahora vamos con un listadito de los errores más comunes. El primero es creer que después lo arreglo. Es lo de a veces priorizar el corto plazo, priorizar el fin de semana, ese evento que no me quiero perder, querer estar en todas y dejar de lado el estudio pensando que más adelante lo podés solucionar. Bueno, ya aprendimos en este ebook y en esta charla que eso es un error, que es muchísimo más importante sostener durante el tiempo pequeños intervalos de estudio que después tener un atracón de estudio un día antes del examen o una semana antes del examen, que sabemos que no funciona, que nos frustra, que nos genera más ansiedad y que no trae buenos resultados. Otro error en el primer año de la facultad, y yo diría que en la vida, es no pedir ayuda. A veces a uno le da cosas, se siente inseguro, o no quiere molestar, o simplemente es tímido, pero hay que aprender a pedir ayuda. Por empezar, el profesor, que está para eso, que seguramente nos reciba de buena manera cuando le planteemos alguna duda. Y después es en apoyarse en un otro. Entender que va a haber materias que quizás nos cuesten un poco más y al otro un poco menos. Y lo que puede aportar el otro nos puede servir a nosotros y lo que podemos aportar nosotros le puede servir a un otro. Trabajar en red, como ya lo vimos, es una de las claves para el primer año facultativo. Otro de los errores facultativos que estuvimos charlando es el estudiar sin método. Lo dijimos 20 veces. Estudiar 6 horas no sirve. Estudiar con el celular al lado, que se prende la pantallita y nos llama la atención, la verdad que tampoco sirve. Estudiar en un ambiente ruidoso, si podemos evitarlo, no sirve. Hay que encontrar en nuestra rutina los mejores momentos para sentarnos y para estudiar, por ejemplo. Otra cosa no es solamente el tiempo que le damos, sino cómo estudiamos. Si anotamos cosas, si subrayamos, si pasamos de manera escrita nuestras conclusiones. No está de más decirlo que cuando escribimos algo, activamos la memoria, obviamente la visual, por eso después capaz que te acordás en qué parte de la página habías puesto tal apunte. Pasa por lo visual, como dije, pasa por lo motriz y obviamente, bueno, por la mente, por estar repitiendo ese contenido. Entonces, cuando te sientas a estudiar, hacelo 100% enfocado en eso. Y el otro, un poco conectado con el que charlamos hace un rato, es el hecho de aislarse. Creer que se puede solo. Eso no funciona. En el corto plazo te puedes solucionar. Incluso hasta podés aprobar algunas materias o terminar la carrera siendo una persona más cerrada e individual. Pero en el mundo del trabajo eso te va a traer problemas, porque el trabajo siempre es con un otro, siempre es en equipo, así que no hay que aislarse. De todas maneras, equivocarse es parte del aprendizaje, así que si cometés alguno de estos errores, no va a ser la muerte de nadie, pero trata de ir identificando las cosas que vas fallando para poder en el futuro modificarlas y obviamente ir mejorando. El problema no es equivocarse o fallar, el problema es construir una rutina llena de estas actitudes, de estos fallos que a la larga claramente no nos van a beneficiar. Para ir cerrando, vamos con una recapitulación de las ideas más importantes. Número 1, el primer año no es para demostrar cuánto sabes, es para aprender a sostener. Después de esta charla te tiene que quedar en claro que el que entiende el sistema tiene una ventaja y el que se organiza mejor es el que más avanza. Y para bajar un poco las presiones, entendé que nadie arranca sabiendo, que todos nos vamos a equivocar, que todos tenemos que ir ajustando cosas en el camino y que el camino, como bien dije antes, es más una maratón que una carrera. Es normal, sobre todo este primer año, que sientas por momentos frustración, que sientas miedo, que te sientas un poco desorientado, pero si aplicas la gran mayoría de los consejos que puedas, de estos que te di acá, de esos que leíste en el ebook, ya estás teniendo una ventaja por sobre el resto. Además, si lográs sostener este tipo de hábitos durante el tiempo, eso ya te va a quedar para la vida, para cuando tengas que trabajar o para si el día de mañana decides estudiar otra cosa. Recordá que terminar el año con sistemas que funcionan, con rutinas ya implementadas, ya es haber ganado. Tu primer año no lo define una nota. Y lo último que tengo para decirte no es más que agradecerte por haber accedido al ebook, por estar escuchándome en esta charla y quiero que sepas que contás conmigo para cualquier consulta. Tenés mi contacto, tenés mi Instagram. Si querés una charla 1 a 1, si querés acceder a otro tipo de contenido, si querés que te recomiende cosas en base a tu situación personal, no dudes en contactarme. Y otra cosa, si te gustó todo esto, por favor, dale like, compartilo y nos vemos la próxima.